Qué gusto me da saludarte esta mañana aquí en tu programa Gaby Contigo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y hoy vamos a tener un tema que muchas personas a través del Facebook y gente que conozco también me ha preguntado: oye Gaby, ¿hasta dónde tengo que aguantar en el amor? Si yo aguanto, ¿es amor? O sea, eso, híjole, a todos alguna vez nos ha pasado, porque dices, es que está bien guapo el muchacho, o era con el que quería andar desde hace tiempo, pero salió tan canijo. A ver, mi abuelita decía que uno tiene que sufrir para merecer, ¿verdad? Eso decía. Y que las mujeres teníamos que aguantar muchas cosas del hombre. Lo digo por eso era lo que decía mi abuelita. También hay hombres que aguantan. Pero ella decía que las mujeres en especial teníamos que aguantar muchas cosas del hombre, porque el hombre es hombre y nosotras como mujeres teníamos que aguantar. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que te duela? Bueno, eso decía la Madre Teresa, que hay que dar hasta que duela, ¿verdad? Pero dar a una persona que te está golpeando, que te está lastimando, sea quien sea, y es esa pregunta que siempre nos hacemos: ¿hasta dónde aguanto? ¿Me quedo en esa relación? ¿Dónde está mi dignidad como persona? Porque el otro día platicaba yo con una amiga y yo le decía precisamente eso: amiga, por favor, ten dignidad. Mira, esa persona ya te ha demostrado 1001 cosas y que te dicen que no te conviene. ¿Por qué vas a hacer algo que incluso te vas a degradar tú como ser humano, como persona? ¿Por qué? Y me dice, pues es que lo amo. Y tenemos esa confusión del amor y el aguantar. Es algo muy, muy fuerte que tenemos en la mente muchas personas, tanto hombres como mujeres. Quédate con nosotros, porque hoy el doctor Eduardo Corona Tavares nos va a quitar muchas dudas, nos va a hacer así como que una sacudida de cabeza para que entendamos que aguantar no es amor. Bueno, él nos va a decir, y yo antes creía que sí, pero ahorita platicando con él me dice, no hombre, ¿cómo crees? ¿Verdad? Dije, dígame por qué, si ahorita les digo, para que te cuento en corte, ¿verdad? Les voy a dar mi página de internet, búsquenme como de Facebook, Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, y ahora sí, la de internet, la web, www.gabymachuca.com.mx, y el teléfono aquí en cabina 212-9020. Si tú me quieres escribir por Face a cualquier hora del día, aún después del programa, lo puedes hacer con mucho gusto. Voy a contestar tus mensajes. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Aguantar es amor, es el tema del día de hoy. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema, porque estos temas llegadores siempre nos falta tiempo. Les voy a presentar a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que yo espero, doctor, que nos haga abrir los ojos a muchos. ¿Cómo está? Bien, me da mucho gusto estar de nuevo en tu programa. Y a ver, empecemos. Oiga, es que está muy claro el tema. ¿Hasta dónde es amor y hasta dónde estamos aguantando? Yo he escuchado que pues, las relaciones son para disfrutarse en pareja y no para aguantarse. También he oído muchos hombres y mujeres que dicen de su matrimonio, es que pues tengo que aguantar, ya que... ¿Qué opina de esto? ¿Qué nos puede decir? Mira, hay que diferenciar primero una palabra tan común como es aguantar, con otra que es menos común pero más importante, que es tolerar. Ajá. La diferencia fundamental entre aguantar y tolerar es que aguantar es cuando una persona está sufriendo y le está doliendo mucho algo que evidentemente puede evitar, pero que por alguna razón distinta a lo que está ocurriendo, está aguantando. Okay. Aquí la cuestión es, ¿cuánto podrá aguantar? Hay un dicho que dice, el peso se acaba hasta que el cuerpo aguanta. Entonces, en el momento en que llegó a su límite, va a explotar, y todo lo que hizo para aguantar no va a lograr absolutamente nada. Sí. En cambio, el tolerar es las cosas que no nos gustan, pero que podemos hacer que no nos molesten ni nos causen daño. Claro. Que no nos duela. Sí. Así, cuando elegimos una pareja, tenemos que tomar bien en consideración: a esta persona, las cosas buenas que tiene me encantan mucho y puedo quererla, pero tiene cosas malas que no me gustan, y debo preguntarme,
lo puedo tolerar, es decir, Eso. puedo vivir con esas cosas sin que me dañen y si me causen dolor ni problema alguno. Eso es tolerar. Pero si digo yo, bueno, tiene cosas tan buenas que le voy a aguantar las cosas malas. Empezamos mal. Es porque diferente. ¿cuánto rato va a aguantar? Va a reventar y todo se acabó. Sí. Y ¿Verdad? eso es lo que pasa cuando una persona aguanta. Exacto. Va a tronar en Claro. algún momento y no se ¿Cuánto? trata de eso. Claro. Eso de tolerar se me hace muy razonable, doctor, Claro. porque también nos casamos o estamos con una persona pensando que todo va a ser como nosotros queremos, ¿verdad? Claro. Y una persona con la que vas a vivir pues, va a ser diferente a ti y siempre va a tener cositas que vas a tolerar. Claro. ¿Qué hacemos, doctor? Todos los días en la calle. ¿Toleramos a lo mejor el tráfico? Toleramos la pobreza, toleramos la indigencia, toleramos la agresividad de mucha gente, Sí. toleramos malas prácticas sociales, malas prácticas políticas, malas prácticas religiosas. Bueno, son cosas que ya están ahí, Sí. que no voy a poder cambiar y entonces no tengo por qué sentirme molesto con aquello. Lo Sí. tolero. Claro. ¿De acuerdo? Pero si de repente llega alguien a agredirte a la puerta de tu casa, a golpearte y hacer... Eso no es tolerar, eso sería aguantar. No, yo hago todo un esfuerzo por mandar A lo volar. más posible a aquel sujeto, lo más lejos posible. Sí, sí, ¿Verdad? con educación. Bueno, a lo mejor ahí ya con educación, quién sabe, ¿verdad? Todo depende de cómo Así nos es. esté hablando, pero uno nunca debe perder la compostura, decía mi abuelita, ¿verdad? Así Uno es. debe de ser una niña bien, Hacerlo todo con estilo. con estilo, enojarse con estilo. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de aguantar es amor, ahorita volvemos. Aguantar es amor, qué buena pregunta, y aquí se la voy a hacer nuevamente al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que es mi invitado del día de hoy. A ver, doctor, en un matrimonio, a mí me da mucha tristeza escuchar ya matrimonios grandes que suena tan triste su voz, tan frustrada cuando te dicen, es que le tuve que aguantar por mis hijos, pero era un hijo de su tal por cual, mi marido. O un hombre que dice, pues tuve que aguantar porque no me quedó de otra, porque pues yo necesitaba una mujer que me lavara la ropa, que me planchara, tener una familia, pero le tuve que aguantar, ni modo. Imagínese, Fíjate. ¿eso no es amor? No. Ok. Hace años fui a un sepelio Ujú, donde murió un hombre ya mayor, sí. conocido mío, Ujú, y fui y le presenté mis condolencias a la viuda. ujú. Y ella voltea y me dice, no, doctor, no hay ninguna razón de estar triste. Bendito sea Dios que este mal hombre se murió. Fueron muchos años de aguante. Sí. Bueno, con eso podrás darte cuenta que el aguantar nunca funciona. Ahora, ¿por qué la gente piensa que aguantar es amor? Eso. La gente piensa que aguantar es amor porque tiene un problema emocional interno que se llama dependencia. Y porque esa dependencia se alimenta constantemente con la esperanza. La esperanza es la idea de que las cosas algún día van a cambiar. Así, cuando se están muy jóvenes y se dan cuenta o ya sabían la clase de sabandija que era la pareja, entonces piensan, con mi amor lo voy a cambiar. Sí. Con mis buenos modales va a aprender. Voy a ser solícita, tierna, amante de él para que él se sienta muy ligado a mí y poco a poco vaya cambiando. ¿No es verdad eso? El que es sabandija de joven, sabandija acaba de viejo. Nomás es sabandija más vieja, ¿verdad? La más sabandija más vieja, más percudida. Sí, pero no deja de ser Pero al sabandija. final de cuentas así ocurre. Bueno, pues entonces la mujer debe pensar, para todas las que me están escuchando, si están basando su amor en que van a cambiar a la persona, esto no es verdad. Si están teniendo lo que llaman la esperanza que algún día cambie, no va a cambiar. Todo esto es debido a que ustedes desde chicas se enseñaron a aguantar y creen que ese es el modelo de vida más adecuado. Y eso es una equivocación. Y sistemáticamente, si hacen un análisis, aguantan todo donde quiera. Es cierto.
De chiquillas aguantaban probablemente un padre difícil, probablemente una madre difícil, probablemente hermanos o hermanas difíciles, y entonces creyeron que ese era el orden establecido socialmente. Y entonces, si además les enseñaron que después del castigo venía la recompensa, entonces van a estar todo el tiempo pendientes del castigo y esperando una recompensa que a veces llega a cuentagotas, a veces medio llega y a veces nunca llega. A veces nunca llega. Y entonces hace que la persona esté bajo esa esperanza todo el tiempo. Y si a esto le incluimos el tipo de educación que recibimos los mexicanos, educación dada tanto por nuestras clases dominantes, llámese clero, llámese gobiernos y demás, basta con que veamos la historia de México y vamos a encontrar que es una historia terrible, en donde se enseñó al pueblo a aguantar, a ser utilizado cuando lo necesitan los poderosos, y hacer las guerras y desgañitarse a gritos y acabar con su sangre y con sus pueblos, para que posteriormente la misma clase dominante vuelva a tomar las riendas de todo y siga todo exactamente igual. Así en nuestro país ha habido varias revoluciones, varias situaciones armadas, en las que a final de cuentas el pueblo sigue siendo igual de sometido. ¿Se fijan? Y esto tiene un nombre: dependencia. Dependemos del poderoso, dependemos del agresor, dependemos del que nos dice lo que tengamos que hacer, aunque sepamos nosotros lo que tengamos que hacer. Y cuando una mujer llega al extremo, o un hombre llega al extremo, en este condicionamiento social y en esta herencia cultural que tenemos, entonces fácilmente expresa de otro agresor que hace lo mismo que han hecho con nuestro pueblo. Y la mujer piensa que esto es amor. Fíjese, qué curioso. El otro día una persona que me tocó platicar con ella en una conferencia me decía: mira, Gaby, yo ya no sé. Ella muy brava, ¿verdad? Me dijo así con una voz: mira, Gaby, la verdad, yo ya no sé qué voy a hacer con este hombre. Me dijo, pero ya hasta aquí me la hizo, nunca más me la vuelve a hacer. Dice, es que yo le soportaré que ande con mujeres, que no me dé dinero, que tome, incluso que, bueno, a veces me ha dado uno que otro golpecito, pero lo único que no le soporto es que no venga a dormir a la casa. Entonces dices tú, a ver, o sea, no entendí el mensaje. Me está diciendo que ya no se va a dejar, o que sí. ¿Qué confusión existe en este mensaje que ella está dando? Como que ella misma se pone trampas para seguir dependiendo. Sí, o sea, como diciendo, soy fuerte, pero a final de cuentas termino tolerando lo que él quiere, ¿verdad? Aguantando, de verdad, porque eso es sufrimiento. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de aguantar es amor. Quédate con nosotros. ¿Qué tema, Dios mío? ¿Cuántas cosas? Y esto de aguantar es amor, estamos confundidos. Ya, bueno, ahorita lo que el doctor nos está diciendo, que aguantar no es amor, tolerar es otra cosa muy diferente, que sí, puedes tolerarle cosas a tu pareja, pero aguantar es sufrir, y eso no es amor, va agarrado de la dependencia. Y aunque ya lo sabemos y lo hemos escuchado, doctor, ahorita cada vez está más de moda, por decirlo así, esto de escuchar estos temas en radio, en televisión, los libros que hay, todo eso, y lo escuchamos y lo sabemos, pero lo escuchamos, más bien lo oímos. Claro, y es que debido a que nos dan medias frases, medios conceptos, media enseñanza, no acaba de hacer conciencia a la gente de las cosas que son y que existen. A nadie le es extraño la gran cantidad de dolor que existe en sus propias familias. Y se engolosinan criticando a las demás familias, en vez de ver su propio problema y tratar de resolverlo. Aquí en nuestro estado tantas cosas que hay por hacer, y aunque nos está doliendo las cosas que hay que no se han remediado, pero pocos se ponen a hacer algo por remediarlo. Cosas tan sencillísimas como, por ejemplo, tirar basura. Hace un poco de tiempo se me ocurrió decirle a una persona que tiró una buena cantidad de basura por la calle de Insurgentes, ahí por la ventana. Y entonces yo en el alto me pude acuatar con él y le dije, oye, no tires basura. Y me dice, eso no es problema mío, ni es problema suyo.
Eso es problema de los barrenderos. Si yo no tiro basura, entonces los barrenderos no van a tener trabajo. Válgame. Es decir, Híjole. no hay conciencia de las cosas. Sí. Aunque hay conocimiento, no hay conciencia. Aunque saben que están las cosas, no son capaces de remediarlas. Con mucha frecuencia, la mujer que más sufre es la que más conciencia tiene, que tiene que liberarse de aquel hombre. Y sin embargo, en cuanto que llega el hombre, de inmediato se agacha y se asusta. Y no por los golpes, sino por miedo a estar sola en la vida y que no haya quien la levante. Porque es el tema principal. Porque además así están educados. Y luego, con el rollo religioso de que todos los que suframos en esta vida mereceremos el cielo, yo digo, eso ya en el mundo europeo desapareció desde hace 2 siglos. Y aquí en nuestro medio se sigue creyendo semejantes cosas. Pero fíjese que incluso mujeres que no son muy religiosas, eso de que se agachan cuando llega el hombre y permiten que se les maltrate. Yo conozco mujeres con cargos importantes, mujeres, y ya lo hemos comentado, y maltratadas, aquí, claro. Y aguantan, soportan y caen en depresiones graves, porque yo creo que quien está soportando tanto y aguantando tanto y sintiendo tanto dolor, pues es imposible que esté feliz. Mira, es igual, por ejemplo, con mucha frecuencia, el maestro investigador suele ser un sujeto agresivo y violento con sus alumnos que están pretendiendo una maestría o un doctorado. Y son crueles y groseros con ellos. Y ellos tienen que aguantarse con tal de lograr su maestría o su doctorado. Una forma de hostigamiento y hostilización. Sí. Y ocurre esto en todas las instituciones. Vayámonos a un banco, a una empresa, a la política misma. El político mayor se solaza destruyendo emocionalmente a los demás. Y los demás tienen que aguantarse para poder lograr avanzar. Ese es el esquema. Que si te fijas, que en principio fue un esquema religioso y luego político religioso, se convirtió ahora en un esquema de convivencia cotidiana en nuestro medio. Sí, en todos el que tenga sucede. más saliva traga más pinole. Cada quien que se race con sus uñas. Pero cuidado con los poderosos, tienes que servirles, tienes que enseñarte con los desposeídos. Por eso se institucionaliza a tal punto este tipo de comportamiento que en las casas comunes de los mexicanos el papá se ensaña con la mamá. La mamá se ensaña con los hijos mayores se ensañan con los hijos menores y el más chiquillo se ensaña con el perro. ¿Qué? Y se hace una institución el aguantar. Oiga, ¿y por qué es tan difícil que decidamos hacer un cambio? ¿Por qué es tan difícil que tomemos las riendas de nuestra vida y decidir ser felices? Creemos que no se puede ser feliz, que es la vida la que es cruel y que así nos tocó, y que ese hombre que nos maltrata o esa mujer que nos hace sufrir, pues es lo que nos tocó, ¿verdad? Fíjate, esto es precisamente por nuestra cultura. Y en programas como este tuyo, dan la oportunidad a la gente de que tenga la posibilidad de cambiar su manera de pensar, que se den cuenta que no tienen por qué sufrir, que existe la posibilidad de ser mejores con menos sufrimiento y sin aguantar a otras gentes. Ve, por ejemplo, lo que comentabas tú hace rato. Con frecuencia ni para comer le dan a la mujer y a los hijos. Y ahí lo están aguantando porque es su marido, es su cruz. Sí, todavía llega y exige el hombre. Terrible. Esa mujer no puede pensar por un instante, si de todas maneras yo mantengo a mis hijos lavando ajeno, vendiendo gordas, haciendo lo que sea. ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué lo estoy aguantando? Claro. Todo lo que nos cause daño, a retirarlo lo más posible de nosotros. Les platico en la conferencia un ejemplo. Mi abuelita, y ya se los platiqué, se me hace mucho en un programa. Mi abuelita, la mamá de mi papá, decía, y es cierto, decía: abuelita, ¿por qué no dejas a mi abuelito? Mira, pues es bien flojo y mantenido y lo tratas bien mal, porque ella lo trataba mal como por resentimiento, porque él era así. Y entonces decía: no, mija, es que una necesita el respeto de un hombre.
Entonces, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas del partido pensemos que para ser respetadas tenemos que aguantar a alguien que nos haga daño? Precisamente es parte de la cultura religiosa judeocristiana. En la religión católica es un Dios único, hombre. La mujer ni siquiera fue creada por Dios directamente, sino fue creada por Dios a partir de una costilla del hombre. Entonces ya cuando se dan cuenta que en la cultura se empieza a menospreciar desde hace muchos miles de años a la mujer, y entonces se le da la connotación de Dios y hombre como la unidad funcional de la tierra. Ay, doctor, pues es un tema complejo y yo espero que las personas que nos estén escuchando, de verdad, este tema les ayude principalmente a mejorar su vida. No la vida de con quien vives, porque luego dices, ay, ¿por qué mi marido no cambia? ¿Por qué no es él el que entiende que me está haciendo daño a mí? No, entienda usted que no debe permitir que nadie más le haga daño, y si alguien le hace daño es nada más porque usted lo permite. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de aguantar, ¿es amor? ¿Qué tema, Dios mío? ¿Cuántas cosas? Y esto de aguantar, si aguantar es amor, estamos confundidos. Ya, bueno, ahorita lo que el doctor nos está diciendo, que aguantar no es amor, tolerar es otra cosa muy diferente, que sí, puedes tolerarle cosas a tu pareja, pero aguantar es sufrir, y eso no es amor, va agarrado de la dependencia. Y aunque ya lo sabemos y lo hemos escuchado, doctor, ahorita cada vez está más de moda, por decirlo así, esto de escuchar estos temas en radio, en televisión, los libros que hay, todo eso, y lo escuchamos y lo sabemos, pero lo escuchamos, más bien lo oímos. Claro, y es que debido a que nos dan medias frases, medios conceptos, media enseñanza, no acaba de hacer conciencia la gente de las cosas que son y que existen. A nadie le es extraño la gran cantidad de dolor que existe en sus propias familias, y se engolosinan criticando a las demás familias, en vez de ver su propio problema y tratar de resolverlo. Aquí en nuestro estado tantas cosas que hay por hacer, y aunque nos está doliendo las cosas que hay que no se han remediado, pero pocos se ponen a hacer algo por remediarlo. Cosas tan sencillísimas como, por ejemplo, tirar basura. Hace un poco de tiempo se me ocurrió decirle a una persona que tiró una buena cantidad de basura por la calle de Insurgentes, ahí por la ventana. Y entonces yo en el alto me pude acuatar con él y le dije, oye, no tires basura. Y me dice, eso no es problema mío, ni es problema suyo. Eso es problema de los barrenderos. Si yo no tiro basura, entonces los barrenderos no van a tener trabajo. Válgame. Es decir, no hay conciencia de las cosas. Aunque hay conocimiento, no hay conciencia. Aunque saben que están las cosas, no son capaces de remediarlas. Con mucha frecuencia, la mujer que más sufre es la que más conciencia tiene, que tiene que liberarse de aquel hombre. Y sin embargo, en cuanto que llega el hombre, de inmediato se agacha y se asusta. Y no por los golpes, sino por miedo a estar sola en la vida y que no haya quien la levante. Porque es el tema principal. Porque además así están educados. Y luego, con el rollo religioso de que todos los que suframos en esta vida mereceremos el cielo, yo digo, eso ya en el mundo europeo desapareció desde hace 2 siglos. Y aquí en nuestro medio se sigue creyendo semejantes cosas. Pero fíjese que incluso mujeres que no son muy religiosas, eso de que se agachan cuando llega el hombre y permiten que se les maltrate. Yo conozco mujeres con cargos importantes, mujeres, y ya lo hemos comentado, y maltratadas, aquí, claro. Y aguantan, soportan, y caen en depresiones graves, porque yo creo que quien está soportando tanto y aguantando tanto y sintiendo tanto dolor, pues es imposible que esté feliz. Mira, es igual, por ejemplo, con mucha frecuencia, el maestro investigador
suele ser un sujeto agresivo y violento con sus alumnos que están pretendiendo una maestría o un doctorado. Y son crueles y groseros con ellos. Y ellos tienen que aguantarse con tal de lograr su maestría o su doctorado. Una forma de hostigamiento y hostilización. Sí. Y ocurre esto en todas las instituciones. Vayámonos a un banco, a una empresa, a la política misma. El político mayor se solaza destruyendo emocionalmente a los demás. Y los demás tienen que aguantarse para poder lograr avanzar. Ese es el esquema. Que si te fijas, que en principio fue un esquema religioso y luego político-religioso, se convirtió ahora en un esquema de convivencia cotidiana en nuestro medio. Sí, en todos el que lados tenga sucede. más saliva, traga más pinole. Cada quien que se race con sus uñas. Pero cuidado con los poderosos, tienes que servirles, tienes que enseñarte con los desposeídos. Por eso se institucionaliza a tal punto este tipo de comportamiento que en las casas comunes de los mexicanos el papá se ensaña con la mamá. La mamá se ensaña con los hijos mayores se ensañan con los hijos menores y el más chiquillo se ensaña con el perro. ¿Qué cosa? Y se hace una institución el aguantar. Oiga, ¿y por qué es tan difícil que decidamos hacer un cambio? ¿Por qué es tan difícil que tomemos las riendas de nuestra vida y decidir ser felices? Creemos que no se puede ser feliz, que es la vida la que es cruel y que así nos tocó, y que ese hombre que nos maltrata o esa mujer que nos hace sufrir, pues es lo que nos tocó, ¿verdad? Fíjate, esto es precisamente por nuestra cultura. Y en programas como este tuyo, dan la oportunidad a la gente de que tenga la posibilidad de cambiar su manera de pensar, que se den cuenta que no tienen por qué sufrir, que existe la posibilidad de ser mejores con menos sufrimiento y sin aguantar a otras gentes. Ve, por ejemplo, lo que comentabas tú hace rato. Con frecuencia ni para comer le dan a la mujer y a los hijos. Y ahí lo están aguantando porque es su marido, es su cruz. Sí, todavía llega y exige el hombre. Terrible. Esa mujer no puede pensar por un instante, si de todas maneras yo mantengo a mis hijos lavando ajeno, vendiendo gordas, haciendo lo que sea. ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué lo estoy aguantando? Claro. Todo lo que nos cause daño, a retirarlo lo más posible de nosotros. Les platico en la conferencia un ejemplo. Mi abuelita, y ya se los platiqué, se me hace mucho en un programa. Mi abuelita, la mamá de mi papá, decía, y es cierto, decía: abuelita, ¿por qué no dejas a mi abuelito? Mira, pues es bien flojo y mantenido y lo tratas bien mal, porque ella lo trataba mal como por resentimiento, porque él era así. Y entonces decía: no, mija, es que una necesita el respeto de un hombre. Entonces, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas del partido pensemos que para ser respetadas tenemos que aguantar a alguien que nos haga daño? Precisamente es parte de la cultura religiosa judeocristiana. En la religión católica es un Dios único, hombre. La mujer ni siquiera fue creada por Dios directamente, sino fue creada por Dios a partir de una costilla del hombre. Entonces ya cuando se darán cuenta que en la cultura se empieza a menospreciar desde hace muchos miles de años a la mujer. Y entonces se le da la connotación de Dios y hombre como la unidad funcional de la tierra. Ay, doctor, pues es un tema complejo y yo espero que las personas que nos estén escuchando, de verdad, este tema les ayude principalmente a mejorar su vida. No la vida de con quien vives, porque luego dices: ay, ¿por qué mi marido no cambia? ¿Por qué no es él el que entiende que me está haciendo daño a mí? No, entienda usted que no debe permitir que nadie más le haga daño, y si alguien le hace daño es nada más porque usted lo permite. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. Estamos hablando de aguantar, ¿es amor? Qué caray que estos temas de repente me siento impotente cuando es que mi mente va más allá de lo que ustedes están escuchando aquí, que estamos platicando, y es que aguantar te puede llevar incluso a perder la vida. O sea, aguantar en una relación
de pareja donde eres maltratada o maltratado, perder la vida tú o la de tus hijos, llegar a la vejez, que yo quiero que se pongan a pensar muy bien, y se los he dicho en otros programas. Si ahorita se sienten jóvenes todavía, se ven jóvenes frente al espejo y creen que se van a quedar así para siempre, no es cierto. Van a envejecer, y el día que lleguen a esa edad y que lleguen tristes y frustrados, como les decía al principio, diciendo, pude haber vivido mejor, eso sí te diste cuenta y reflexionas en la vejez y lo dices, pude haber vivido mejor y no hice nada. Pero hay gente que ni cuenta se da y cree que toda su vida fue un martirio por culpa del clima, por responsabilidad de otras personas, y jamás tuvieron la responsabilidad de decir hasta aquí. Es una responsabilidad tuya decir hasta aquí. Claro. ¿Verdad, doctor? Claro, y ahí llegamos a un punto importantísimo. La persona que aguanta demasiado, ¿dignifica algo o es indigno? Y yo pienso que la respuesta es que es indigno. Por lo tanto, aguantar nunca va a ser amor. Tolerar sí es amor, pero aguantar no. Y pues ahí vamos otra vez con lo de la dignidad, que lo decimos cuando le damos el sermón a la amiga. Ay, amiga, ten dignidad, no te dejes. No sabemos ni lo que es la dignidad. ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, mira, la dignidad se refiere, es también de origen oriental el concepto, es sobre el merecimiento de estar vivos. Wow. En consecuencia, si una persona hace cosas bien por sí misma, es digno. Bien por los demás, es digno. Bien por la naturaleza, es digno. Pero si la persona no es capaz ni siquiera de defenderse en su propia integridad física, psicológica, emocional, ni defender a los suyos, entonces es indigno. Y una persona que aguanta, ¿de dónde adquiere dignidad? En todo caso, puedo con toda certeza hacer un esfuerzo terrible por ayudar a alguien, es digno. Un esfuerzo por mis hijos, es digno. Un esfuerzo mayor que me cause hasta la muerte porque sobreviva mi raza, es digno. Pero simplemente no hacer nada cuando me está llegando la lumbre a los aparejos, cuando se me están mojando los pies y no soy capaz de salir del lodazal, porque tengo que aguantar, entonces no es digno. Incluso, bueno, ahorita estamos hablando de amor, ¿verdad? Es el tema, aguantar es amor, pero a lo mejor puede por ahí alguien estar pensando que es que yo aguanto por mis hijos, y decimos, no, es que por mis hijos vale la pena todo y lo tengo que aguantar, porque tus hijos, doctor, pues son lo máximo, ¿verdad? Sí, pero es que eso es una defensa ilógica e irracional. Porque si por sus hijos está aguantando al marido, pero ella está manteniendo a sus hijos, entonces ¿para qué quiere al marido? ¿Y en qué le perjudicaría a sus hijos deshacerse del sujeto que los está lastimando? Sí. Es lógico. Entonces, cada vez que alguien hable así, y en realidad está aguantando cosas que puede quitarse de encima, no es más que una defensa que tiene para no hacer nada. Ese dicho muy común que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, es un dicho totalmente equivocado. Claro que sí. Lo que ya conocemos de malo, tenemos que hacernos un lado de él. Y si existe otra posibilidad en la que está la moneda en el aire, que como me puede ir mal, me puede ir bien, vale la pena jugarla, con toda la inteligencia posible para que nos vaya mejor. Que si vuelve a salir mal, buscar otra alternativa. Claro. A final de cuentas, siempre va a existir algo más que hacer para aliviarnos nuestras dolencias y para quitarnos el desamor de encima. Y entonces, quiere decir que una mujer que está con un hombre así, siendo lastimada, y dice que por los hijos, ella a veces en el fondo sabe que no es cierto, que no es por los hijos, que es por ella, porque quiere estar con ese hombre, porque siente que no puede vivir sin él, aunque esté aguantando todas las cosas que él hace. Es lo mismo que la dependencia, ¿verdad? Lo que platicábamos. La dependencia, justamente. Está dependiendo de aquella persona, porque cree que sola no va a poder. El otro día me decía una amiga con la que estaba platicando, una amiguita, me cae también, no voy a decir su nombre porque a lo mejor eso me lo contó en confianza, ¿verdad? Ajá. Pero ella tiene una filosofía de vida que me encanta y es una persona tan calladita, pero con una palabra que dice,
a mí me deja de a 6. Y el otro día ella me decía eso, precisamente de los hijos. Me decía, es que fíjate, Gaby, que mi papá a mí me maltrató mucho. Me dice, a mí me daba miedo salir de debajo de la cama después de que ya me había puesto una golpiza. Me daba miedo volver a salir porque él ya me estaba esperando con un palo para darme en la cabeza. O sea, parecía que era lo único que estaba esperando, que yo saliera. Y entonces yo le dije, ya me imagino cómo te has de haber sentido, o sea, viviendo con tanto terror siempre. Y le digo, pero pues mira, digo, yo creo que tu mamá, dice, no sé por qué mi mamá no dejó a ese hombre, dice así, de su papá. Digo, mira, pues yo creo que tu mamá lo hizo por ustedes. Le dije yo, por consolarla, ¿verdad? Y me dice, no, Gaby, dice, por nosotros, ¿qué? Lo hizo por ella. Me dijo, porque a nosotros, lo que decía usted, mejor hubiera sido que no hubiéramos tenido ese tipo de padre. Mejor no tener padre que estar viviendo con un hombre así, que nos tenía aterrorizados. Entonces uno de mujer a veces dice eso, para que mis hijos crezcan con la figura paterna. Si tú quieres que crezcan con ese tipo de figura paterna, mejor que no tengan papá. No lo mates, ¿verdad? Claro. Pero pues, ¿qué haces con una persona así que si no crecen los hijos traumatizados por esos sustos terribles, pues van a crecer siendo golpeadores y violentos también? Y van a lastimar a otra gente, a niños nuevos que van a venir al mundo. Y entonces ella dijo eso, o sea, yo hubiera preferido no tener papá, claro, que tener ese hombre. Entonces ahí es donde yo veo que ella, aunque le haya ido como le haya ido, aprendió una lección de vida, porque si a mí me sirvió para entender que jamás en la vida voy a permitir que un hombre me ponga la mano encima, ni a mí ni a mis hijos. Claro. Entonces digo, wow, pues qué bueno. Y ella no tiene novio, ¿eh? Dice, yo soy bien exigente, dice, con los novios, muy exigente. Dice, si yo veo que me hace un gesto malmodoso, a volar. Fíjate, una cosa bien importante. Tenemos que buscar la manera de una reeducación a nuestro pueblo, sí, en donde incluya el coraje, el valor. Sí. Porque muchas de esas cosas, si te fijas, a veces la mujer o el hombre que está siendo sometido, su dependencia se basa en el miedo a hacer algo, sí, a lo que llamamos comúnmente cobardía. Si entonces educamos a las nuevas generaciones a ser fuertes, a tener mejores valores y a tener coraje para intentar los cambios, las cosas van a salir adelante. De hecho, siento un gusto interior de que cada vez hay más mujeres emancipadas, más hombres emancipados. Yo tengo 2 hijas y un hijo, y a los 3 los eduqué por igual, y los 3 tienen la obligación de emanciparse cuando las cosas no funcionan adecuadamente. Qué maravilloso. Ojalá que podamos comprender que sí podemos hacer cambios para que nuestros hijos crezcan sanos, saludables, pero sobre todo saludables emocionalmente. Doctor, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que a ti que nos escuchaste te haya gustado este tema y sobre todo que te haya sido de gran ayuda. Gracias al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, por haber estado con nosotros. Estuvimos hablando de aguantar es amor. Muchísimas gracias. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.